Buenas noches, profesor. Le vamos a hacer presente nuestro trabajo con respecto a lo que sería los beneficios de la reforma agraria, para lo cual vamos a plasmar nuestra postura en este video y la vamos a defender con argumentos sólidos a lo largo del trabajo. Bueno, para iniciar, vamos con la introducción, lo que sería la introducción, para contextualizar un poco de la reforma agraria. ¿Qué fue la reforma agraria? Se le puede interpretar como el conjunto de medidas que se adoptan por los gobiernos para promover la justicia social y desarrollo sostenible en el sector agrícola a través de la distribución de tierras y recursos. ¿En qué contexto se desarrolla? Pues se desarrolla en un contexto de revolución por parte de las Fuerzas Armadas lideradas por Juan Velasco Alvarado, que tras la pérdida de la página 11 da un golpe de Estado contra Fernando Belaúnde Terry el 3 de agosto de 1968. Esta reforma se decreta como ley el 24 de junio de 1969, donde ya se sueltan sus principales objetivos más concretos, que sería la eliminación del latifundio, del minifundio y de toda forma antisocial de tendencia de la tierra, el establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo y de base campesina, la reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales, entre otras. Y si nos podemos percatar, nos damos cuenta que todo esto giraba en un contexto de mejora para la vida campesina, mejora para lo que sería la sociedad que hasta ese momento se percibía como marginada. ¿A través de qué? De darles de darles tierras, de brindarles tierras para que ellos generen una productividad más individual. Pero ¿por qué no se logra esta reforma? ¿Por qué se considera un fracaso la reforma? Bueno, para ello lo vamos a evaluar primero principalmente desde la perspectiva política. En lo que sería la perspectiva política, la reforma agraria intentó retribuir las tierras para crear una estructura social más equitativa. Se buscaba la equidad con respecto a la sociedad. Con respecto a la sociedad, se buscaba una equidad que se promulgaba por la política. La política era quien movía en estos momentos, quien tomaba las decisiones. Entonces era necesario que la sociedad se manteniera en un rango donde todos podamos convivir de una manera tranquila. Sin embargo, no se logra. ¿Por qué? Porque la implementación de esta reforma agraria poralizó la sociedad peruana. La expropiación de tierras trajo con sí que los ahora dueños, no tengan esas capacidades para la toma de decisiones y no puedan entre ellos tener buenas relaciones, generando conflictos sociales que en un principio se mantenían ocultos porque los dueños, los que eran dueños, ya tenían maneras de cómo hacer la productividad de estas tierras. Sin embargo, ahora con nuevos dueños incapaces de poder mantener un objetivo central, un objetivo común, generó que socialmente, que políticamente hablando, pues hubieran demasiados conflictos que hasta la época se siguen notando porque la reforma agraria pues ha dejado bastante marcado lo que sería el sector político en el Perú. Como segundo punto lo vamos a evaluar desde un aspecto económico. Eh, el aspecto económico también nos vamos a centralizar en lo que sería la redistribución de tierras. La reforma agraria disminuye considerablemente la productividad de las tierras, ya que el expropiar y distribuir las tierras genera nuevos dueños, los cuales serían incapaces de asumir sus nuevos roles, actuando de manera deficiente y perjudicando de esta manera al sector económico. Lo que pasa con el sector económico en estos tiempos es que no se evalúa desde una perspectiva muy, digamos, no la evalúan desde una perspectiva muy amplia, sino se centralizaron simplemente en lo que serían las tierras, que para visión de los políticos de esta época era que las tierras eran el principal ingreso, que de cierta manera sí tenían un poco de razón, pero no se dieron cuenta que más allá de la productividad de las tierras individualmente era necesaria una inversión, era necesaria una estabilidad económica, porque si bien es cierto que la productividad de las tierras depende mucho del terreno, también depende de la inversión que se le aplique. Entonces, son cosas que no se consideraron, por lo cual la operatización de las haciendas, las AES, fracasaron. La mayor parte de cooperativas de provistas de personas técnicas y difundidas, las jerarquías internas que requieren el manejo de empresas complejas
y troneadas por intereses contradictorios de los trabajadores, que al mismo tiempo eran propietarios y asalariados. Sucumbieron y fueron parceladas en unidades familiares por los propios asociados. Entonces ya viéndolo desde una perspectiva económica nos damos cuenta que fue un rotundo fracaso porque no se evaluó directamente los impactos económicos que tenían que tener de una manera amplia y concisa, sino simplemente se centraron en lo que sería la redistribución de tierras, que fue el punto principal. Que de cierta manera podemos decir que en un principio se visionó como algo que iba a ser positivo porque era algo radical, no se logró simple y sencillamente porque no se evaluó de una manera amplia. No se evaluaron distintas necesidades como la tecnología, la inversión, el dinero y el mercado laboral que hasta el momento se manejaba, pues no. Esto, bueno, una clara evidencia de ello es la productividad agraria nacional, que a partir de 1971 bajó en un 18%. O sea, ya se empezaron a notar cambios. Las personas empezaron a decader con respectos económicos. Eh, Aspecto social. La sociedad campesina fue la más resaltante dentro de la reforma, si bien es cierto que la repartición de tierras generó que esta parte de de la población adquiera mucho más protagonismo dentro de la productividad, socialmente generó conflictos internos en las distintas comunidades. Esto nos quiere decir que la reforma agraria, al redistribuir tierras, otorgó a los campesinos un mayor protagonismo en la productividad social, mejorando su participación económica y sus condiciones de vida. Sin embargo, también generó conflictos internos debido a disputas sobre las propiedades de las tierras, desigualdades en la distribución, conflictos intercomunitarios y desafíos en la organización y administración e impactos en las estructuras sociales. Eh, por último, tenemos las conclusiones. En las conclusiones nos dice que la reforma agraria resultó un fracaso. Esto se debe a que no se analizó de manera exhaustiva el problema fundamental de la reforma agraria, que es la falta de consideración de los recursos necesarios para su desarrollo adecuado, como los recursos tecnológicos y modelos de mercados actuales para hacer sostenibles los cambios. En el segundo punto se suponía que la productividad de la población mejoraba su sistemas feudalitarios que utilizaban métodos de compensación injustos con el campesinado. Eh, Muchas gracias.